Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal, presentado por Evelyn Parra, Luis Bonilla y quien les habla Diego Salazar. Hoy tenemos algo muy especial para ustedes para compartir. En este video exploraremos el artículo 7, un algoritmo eficiente de Newton-Raphson multiproceso para lograr un modelado y acoplamiento de problemas multifísicos. Los fenómenos multifísicos que ocurren en la ablación o erradicación por radiofrecuencia, RFA por sus siglas en inglés, y cómo el uso del algoritmo avanzados como el de Newton-Raphson Multitreat o con la capacidad de ejecutar múltiples hilos y procesamientos simultáneos nos permite realizar simulaciones más precisas y eficientes en este proceso tan importante como es el tratamiento de tumores cancerígenos por temas médicos. Este método es costoso, pero propone usar una propagación de creencias gaussianas, GAB, para reformular el método de Newton-Raphson, eliminando la necesidad de usar una matriz jacobiana y aplicándolo a la ablación por radiofrecuencia y de tumores hepáticos. Ya entrando como tal en el tema preciso que es o definir qué es la ablación por radiofrecuencia, es un procedimiento por el cual se inserta una sonda en el tumor o las células cancerígenas, a través del cual se le aplicará una corriente eléctrica de alta frecuencia. Es más o menos de unos 450 Hz a unos 550 Hz. Esta corriente genera un calor en los tejidos cercanos, elevando allí su temperatura de las células y haciendo como tal que se vayan muriendo lentamente. Este proceso es conocido como hipertermia. Ahí pasamos a la siguiente diapositiva, que es los fenómenos multifísicos de la RFA. Estos procesos no solo involucran fenómenos eléctricos, sino también manejan otra variable como es el fenómeno térmico, es decir, la corriente aplicada en el campo en el que se aplica al tejido del campo eléctrico genera y provoca un calentamiento resistivo o un efecto de Joule. Y la ecuación que lo describe es nabla por sigma de T por el potencial de temperatura es igual a cero. Esta ecuación de Laplace nos dice cómo el potencial eléctrico se distribuye a través del tejido como función de la conductividad eléctrica del mismo y, y genera así pues el calor. Además, varía con la temperatura. Esto significa que el comportamiento eléctrico del tejido cambia conforme a la corriente y va describiendo un fenómeno de transferencia de calor, incluyendo en términos de generación de calor interna. Que ahí tenemos la siguiente ecuación, que es la difusión del calor. Y el intercambio con el flujo sanguíneo representado por el término H por T por B. Aquí es donde el proceso se vuelve un poco más interesante y más complejo de abordar. El problema térmico se modela mediante el esquema teta para la discretización temporal y en un enfoque basado en el método de elementos finitos para obtener un sistema de ecuaciones discretas acopladas. La principal ventaja de la sustitución sucesiva consiste en hacer uso de los códigos existentes para problemas unifísicos. Sin embargo, estos pueden ignorar acoplamientos fuertes entre la física y dar una falsa sensación de completitud. Por esto se necesita un código solucionador que vaya más allá del acoplamiento débil. El algoritmo Newton-Raphson, basado en el método de los elementos finitos, es eficiente para resolver el problema acoplado eléctrico-térmico. Para este propósito se modifica una formulación del método de elementos finitos paralela basado en el algoritmo de propagación de creencias gaussianas para resolver problemas unifísicos. Como se muestra en la figura, la malla de elementos finitos en un gráfico factorial tiene dos tipos diferentes de nodos, los nodos variables representados por círculos y los nodos factoriales representados por cuadrados. La solución en cada nodo variable se considera una variable aleatoria con una distribución gaussiana cuya forma es definida por dos parámetros, el recíproco de la varianza y la media. Al intercambiar mensajes entre cada nodo factorial y sus nodos variables conectados, el algoritmo de propagación de creencias gaussianas intenta encontrar los valores para cada nodo variable. Se envía un mensaje del nodo factor A al nodo variable conectado I que representa el valor de la solución más probable en I.
En un problema unifísico, cada mensaje contiene información sobre el valor del parámetro desconocido en cada nodo. Por ejemplo, en esta figura, a la izquierda, el mensaje del problema eléctrico lleva información sobre el potencial del nodo I. Por otro lado, las diferentes físicas involucradas en un problema multifísico necesitan intercambiar información entre sí debido a que los mensajes intercambiados entre las diferentes físicas deben contener información sobre su sensibilidad, además de información sobre sus valores. Es decir, que para resolver este tipo de matrices puede hacer el método Newton-Raphson demasiado caro para una matriz grande. Entonces se intenta solucionar este problema aplicando el método de Newton-Raphson, utilizando ecuaciones a nivel de cada elemento, donde cada elemento corresponda a los nodos variables globales. Dado que tanto el método de propagación de creencias gaussianas, basado en los elementos finitos, como Newton-Raphson son iterativos. Para su implementación, el algoritmo de Newton-Raphson en paralelo se aplica a las ecuaciones acopladas y geometrías bidimensionales y tridimensionales. En la figura se muestra el tejido que rodea la punta de la sonda, que se modela en un dominio cuadrado de 8 centímetros por 8 centímetros en 2D o cúbico en 3D, con una fuente de voltaje de 16 voltios aplicada como condición de Dirichlet en el centro. Las fronteras externas sirven como electrodo de retorno a tierra. La temperatura inicial es de 37 grados Celsius con una condición de Newman en las fronteras externas. La conductividad eléctrica aumenta un 2% por cada grado Celsius. El algoritmo se implementa usando el software de elementos finitos de código abierto, donde se evita la condición de carrera en el procesamiento paralelo, utilizando un esquema de mensajes basado en el coloreado de elementos. Los elementos de la malla se colorean de manera que los elementos adyacentes no compartan el mismo color, permitiendo el cálculo y comunicación segura de mensajes en paralelo. La malla se refina dividiendo celdas en unidades más pequeñas sucesivamente y se transfiere información de nivel de malla grueso al fino en un esquema de multigrid. Los mensajes transferidos contienen creencias sobre la temperatura, el potencial y su sensibilidad respecto a los nodos vecinos. El esquema multigrid se implementa como un ciclo V para reducir el número de iteraciones en los niveles más finos, actuando como un preacondicionador sin necesidad de ensamblar matrices jacobianas globales. Resultados. En los resultados podemos decir que tenemos una precisión del modelo, ya que la nueva formulación de Newton-Raphson mostró un error cuadrático medio de 0,028, lo que confirma que su alta precisión en la predicción de los resultados es óptima, y este nivel de error indica que el modelo es adecuado para la simulación precisa de problemas térmicos acoplados con otras físicas. También tenemos un resultado esperado de escalabilidad de rendimiento con OpenMP. El uso de OpenMP permitió una implementación paralela del logaritmo en CPU, y los resultados mostraron un buen desempeño tanto en Strong Scaling, que es manteniendo el problema fijo y aumentando el número de procesadores, como en Weak Scaling, que es aumentando el tamaño del problema proporcionalmente con el tamaño de procesadores. Estos resultados reflejan que el algoritmo cumple con las leyes de ANDA y Gustafson, lo que indica una buena capacidad de escalabilidad y optimización de recursos. También tenemos un número de iteraciones óptimas, ya que el método multigrid requirió 5 iteraciones para converger el problema bidimensionalmente y 7 iteraciones para problemas tridimensionalmente. En este caso, el problema eléctrico, el método necesitó 380 iteraciones para alcanzar la convergencia, mientras que en el problema térmico la convergencia fue más rápida. Esto indica que la formulación es eficiente en la resolución de diferentes problemas multifísicos, aunque la complejidad del problema afecta el número de iteraciones requeridas. También tenemos una comparación con PETS y con Gauss-Seidel,
Gauss-Seidel, ya que pues el algoritmo NR implementado en OpenMP demostró tiempos de ejecución más rápidos y una mejor escalabilidad en comparación con la biblioteca PETS, que es portable, extensive y demás. Además, la convergencia del método NR fue superior al método iterativo de Gauss-Seidel, lo que demuestra la ventaja de usar NR para problemas acoplados multifísicos. Y en las conclusiones podemos ver que tenemos cuatro ítems de conclusiones que es validez y precisión del método, tenemos eficiencia de la implementación del OpenMP, tenemos método multigrip para aceleración de convergencia y tenemos comparación contra otras herramientas de métodos. En el primero, que es validez y precisión del método, podemos ver que la baja magnitud del error cuadrático medio muestra que la nueva formulación de Newton-Raphson es precisa para modelar problemas multifísicos. Para el segundo ítem que tenemos eficiencia de la implementación con OpenMP, la implementación paralela del algoritmo NR con OpenMP proporciona una buena escalabilidad tanto en strong scaling como en weak scaling. Esto muestra que el método puede beneficiarse eficazmente del uso de múltiples núcleos de CPU, lo que es fundamental para problemas de mayor escala. Para el tercer ítem tenemos métodos multigrip para aceleración de convergencia. Lo que sucede con esto es que el uso del método multigrip reduce el número de iteraciones necesarias para alcanzar la convergencia, especialmente en problemas 2D. Y este enfoque es efectivo para mejorar la convergencia en sistemas donde las soluciones pueden tener componentes de diferentes escalas. Y por último, podemos tener una comparación con otras herramientas y métodos, ya que el mejor rendimiento del algoritmo NR en OpenMP frente a PETS y Gauss-Seidel sugiere que la nueva formulación proporciona un balance favorable entre la velocidad de ejecución y la capacidad de convergencia.